Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional en nuestras clases de Química. Hoy día es nuestra clase de resumen de módulo común. Vamos a pasar de una forma completamente apresurada toda la materia porque esto es un resumen. Son materias que hemos visto durante todo este año y como ven la lista es larga. Cuando ustedes dicen, este profe en la clase no está pasando ni una cuestión, en realidad hemos pasado todo esto. Así que vayan haciendo su checklist. De nuevo, hemos intentado hacer ese ejercicio durante las varias clases de resúmenes que hemos tenido. Hacer un checklist. Ya, esta cuestión la tengo dominada o creo tenerla dominada. Y así van destacando y les quedan un par de meses para ir viendo dónde pueden estar sus puntos débiles. Partimos nuestras clases, ¿se acuerdan con esto? Número atómico, número másico y peso atómico. Definiciones que ya hemos dado y repetido de sobremanera, pero lo importante era poder, en el fondo, manipular estas definiciones para poder despejar a veces ejercicios que nos plantean incógnitas a partir de estos conceptos. Por ejemplo, el número atómico nosotros decíamos que eran los protones y el neutro también los electrones, y en base a eso podíamos mezclarlos con el número másico y despejar a veces incógnitas, como por ejemplo el número de neutrones o protones. Un consejo que yo les di es que casi siempre que tengan ejercicios de este tipo hagan una tablita donde ponen protones, neutrones y electrones, y así van a ir despejando aquello que quieran buscar. Pregunta Sami Joseph, si puede salvar la PSU si empieza a estudiar ahora. Sí, pero póngase las pilas, pues estamos entrando a septiembre, ya, así que póngale. Ya, ser regular. No importa que un día se mate y se vuelva loco viendo videos. Trate de que todos los días vea una cantidad igual, ¿ya? Aun cuando no sea tanto, pero que todos los días sea regular, ¿ya? Isótopos e isóbaros. Isótopos eran algo muy importante en el fondo porque eran variantes del mismo elemento. Los elementos se definen por la cantidad de protones. Eso generaba el concepto de número atómico que habíamos visto anteriormente. Pero si varía la cantidad de neutrones, si bien tenemos el mismo tipo de átomo, porque es del mismo elemento, teníamos una variante que se llama isótopo, ¿ya? Y eso alteraba ciertas cualidades de estos átomos. Por ejemplo, pregúntenle a las personas que analizan el carbono 14 o los tíos de Chernobyl, que se les descontroló un poquito el uso de algunos isótopos de uranio, ¿ya? Los isóbaros eran átomos que tenían igual número másico pero diferente número atómico. Es decir, que ya estos no eran del mismo tipo, lo único que compartían era su número másico. ¿A qué hora parte biología? A las 7, siempre una hora después. 7:05, 7:10, porque hay que descansar un poquito entre clases. Isótonos eran átomos que tenían el mismo número de neutrones y nada más, ¿ya? Entonces, con estos conceptos, isótopos, isóbaros e isótonos, también nos podrían plantear ejercicios donde nos dan cierta información y nosotros tenemos que ir despejando las incógnitas, ir dilucidando qué átomo es algún átomo hipotético, ¿cierto? Donde nosotros podríamos tener que despejar qué tipo de átomo es. También vimos esto, ¿cierto? A partir de los distintos modelos, Bohr, o lo que nosotros vinculamos a Bohr, nos generaba este modelo donde se distribuían las distintas capas de electrones en niveles y subniveles. A partir de esto, nosotros armábamos nuestra configuración electrónica. Me pregunta Javiera Paulina con respecto a si son solo los neutrones, si nunca es el mismo elemento. Me imagino que está preguntando con respecto a los isótonos. Trate de ponerle siempre el contexto porque a veces yo paso las diapos y me llegan las preguntas después. Si es isótonos, sí. Si comparte solo el número de neutrones, entonces son átomos de distinto elemento, porque si también compartieran los protones, serían el mismo átomo, dicho propiamente tal, ¿ya? Así que eran solamente los neutrones en el caso de los isótonos. Teníamos esta forma, que era la que nos permite hacer la configuración electrónica, ir poniendo en cada subnivel secuencialmente, ordenadamente, los electrones para poder despejar la configuración electrónica. Es súper importante tener esta forma en la cabeza. Es una de las cosas que hay que aprender de memoria, si es que no les es fácil de otra forma, pero tenerla en la cabeza, inclusive en su resumen, en su torpedo que van a llevar para ocupar antes de la PSU, me imagino. Pongan esta cuestión, ¿ya? Mírenlo antes de entrar a la prueba y dibújenlo apenas empiece la prueba en la primera hoja y para que no se les olvide, ¿ya? Es súper importante eso.
cómo reacciona un átomo estado por los electrones o por los protones por los electrones. Hasta ahora, y sobre todo en nuestro módulo común, nosotros hemos visto que hay movimientos de electrones para alcanzar estabilidad, y por lo mismo se producen las reacciones químicas, ¿ya? Solamente para poder acomodar los electrones en configuraciones más estables. En el módulo electivo vamos a ver que hay una excepción, que es las reacciones nucleares, ¿ya? Así que ahí se nos desarma un poco esto, pero hasta ahora módulo común son los electrones los que participan de las reacciones químicas, los que forman los enlaces y los que están buscando mayor estabilidad o la configuración más estable. ¿Cuántos electrones soporta cada una? Depende del tipo de subnivel. El tipo de subnivel. Un subnivel S aguanta 2 electrones, el P6, el D10 y el F14. ¿Ya? Y dependiendo de la configuración de cada nivel, es por supuesto la cantidad de electrones que aguanta el nivel. ¿Ya? Espero que no vayan quedando botados con esto, porque esto ya es materia de hace un par de semanas. Si es que quedan botados con alguno, es deber suyo devolverse a las clases anteriores. ¿Ya? ¿Cuándo empieza el módulo lectivo de química? La próxima semana. Esta es nuestra última clase de módulo común. Súper importante que los electrones, como les decía, pueden moverse, ¿cierto? Buscan la configuración más estable, entonces pueden ir moviéndose entre distintos átomos a veces para alcanzar mayor estabilidad, y en ese caso existe la generación de cargas eléctricas o átomos que no son eléctricamente neutros. Cuando eso ocurre, porque hay un desbalance entre electrones y protones, se forman iones, ¿ya? Tenemos que ser súper conscientes de eso, porque no es lo mismo un ion que un átomo neutro. ¿Ya? Cuando un átomo pierde electrones, en el fondo está perdiendo carga negativa, por lo cual queda como carga positiva, ¿ya? Es decir, que se llama catión. Al contrario, si un átomo gana electrones, adquiere mayor cantidad de cargas negativas y se llama anión, ¿ya? Había distintas maneras de expresar las configuraciones electrónicas. Si bien estas cuestiones están informando lo mismo, ¿ya? Es el mismo fenómeno, son los mismos electrones, son distintas maneras de representarlos. En la primera, que es la completa, se indican los niveles, los subniveles y además la orientación espacial de cada subnivel. En el caso, por ejemplo, del subnivel P, nosotros tenemos 3 orbitales P, ¿ya? Y cada orbital, ustedes saben que aloja un máximo de 2 electrones. Entonces, a partir de esos 3 orbitales, que cada uno aguanta 2 electrones, nosotros tenemos los 6 electrones que aguanta por completo el subnivel P. Entonces, esos 3 subniveles se pueden distribuir de manera distinta en el espacio, y en este caso, en la configuración completa se indican los ejes en el plano cartesiano tridimensional donde se ubican. Esta, que es la semicompleta, solamente indica los subniveles. Es lo mismo, es un menos información, pero en el fondo es la misma configuración que está más resumida. Y ya la que está completamente resumida es donde se informa solamente la capa de valencia. Recuerden que la capa de valencia es la última capa o el último nivel electrónico que aloja electrones. Entonces, se informa la última capa de electrones, y las capas anteriores se mencionan simplemente ocupando como molde algún gas noble que sea el que en el fondo tiene llena las capas anteriores. También teníamos los números cuánticos. Los números cuánticos describían los mismos fenómenos que ya hemos mencionado, o que mencionamos antes de pasar a los números cuánticos, pero con una nomenclatura que a veces puede ser un poco complicada. El número cuántico principal era simplemente medir la distancia entre el núcleo y el último electrón, es decir, que nos indicaba cuál era la capa de valencia o cuál era el nivel del electrón que nosotros andábamos buscando. Es súper útil relacionar el número cuántico principal n con el nivel electrónico. El número cuántico secundario es la zona donde se encuentra el electrón, y en el fondo corresponde al tipo de orbital, y nosotros podemos relacionar directamente el número secundario con el tipo de orbital, que puede ser S, P, D o F. Nada nuevo. El número cuántico magnético es lo que yo les decía con respecto a la orientación espacial. Si yo tengo un orbital S o de tipo S, es un solo orbital que es más o menos que permite solamente una orientación espacial, es esférico. Pero a partir de los orbitales P nosotros ya tenemos distintas ubicaciones en el espacio, distintas orientaciones, y es el número magnético el que nos indica
a cuál de estos orbitales yo me estoy refiriendo, porque recuerden que los números cuánticos son los que me están dando en el fondo la ubicación de un electrón en particular. Cada electrón va a tener sus propios números cuánticos. Y el último número cuántico que me permite diferenciar entre un electrón y otro es el spin. Si nosotros tenemos dos electrones que están en el mismo orbital, van a tener los tres números cuánticos anteriores iguales, porque van a estar al mismo nivel, van a ser parte del mismo tipo de orbital y también van a estar en el mismo orbital en relación a la orientación espacial, van a estar compartiendo un orbital. Pero la única diferencia entre ellos va a ser el spin, porque cada orbital va a tener electrones pero girando en sentido distinto. El spin puede puede ser más un medio o menos un medio. Y con eso nosotros nos aseguramos que a partir de la configuración esta de los números cuánticos, nosotros vamos a tener números específicos para cada electrón que forma el átomo. Profe, ¿los electrones de un mismo elemento pueden tener los mismos números cuánticos? No. ¿Ya? O sea, todos los electrones de un átomo van a tener por lo menos uno de estos números cuánticos que va a variar. ¿Ya? Aun cuando, por ejemplo, y el ejemplo que daba recién, sean dos electrones del mismo orbital, van a tener los tres primeros números cuánticos que van a ser iguales, pero el último por lo menos va a diferir. ¿Ya? ¿Ese un medio es totalmente arbitrario? Sí. Es una convención que se definió hace muchos años y que en el fondo sirve simplemente para diferenciar entre este o este otro electrón. ¿Ya? La tabla periódica. La tabla periódica, y un datito, este año 2019 es, según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, el año de la tabla periódica, porque se conmemoran 150 años de que Mendeleev y Meyer la crearon. Mendeleev en Rusia y Meyer en Inglaterra, en trabajos paralelos, se le ocurrió esta maravilla que tiene una gracia que es súper particular y que es la razón por la cual los tíos del NERRE les encanta hacer hincapié en ella. Sofía me pregunta si el número cuántico S es primero más un medio. Sí, el primero que entra es más un medio y después menos un medio, ¿ya? Como les decía, la tabla periódica tenía una gracia que, además de ordenar esta cuestión y que se vieran bonitos los elementos, nos permitía clasificar de acuerdo a propiedades químicas. Y tan genial fue este invento que, aun cuando no se conocían todos los elementos que se conocen hasta el día de hoy, Mendeleev dejó espacios vacíos, y en esos espacios vacíos él dijo: ¿saben qué? Este elemento, que todavía no conocemos, va a ser así. Y empezó a dar sus propiedades y calzaban perfecto. Por eso tiene una gracia. ¿Ya? Los grupos son las columnas, o en el fondo estas hileras verticales, ¿cierto? Y los periodos son las filas horizontales. Entonces, tenemos que ir diferenciando entre grupos y periodos. Los periodos se correlacionan directamente con el nivel energético. ¿Se acuerdan eso que yo les decía? La distancia entre el núcleo y los electrones de su capa de valencia, se relaciona eso directamente con los periodos. Van de 1 a 7 y así vamos a ir creciendo en periodo y por lo tanto con respecto al nivel electrónico. Los grupos nos hablan con respecto a la cantidad de electrones que hay en ese último nivel energético y pueden ser de dos tipos, los grupos A y los grupos B. ¿Ya? También vimos variaciones periódicas, que eran en el fondo ciertas propiedades que van a ir cambiando y que tienen un comportamiento predecible en la misma tabla periódica, al punto que yo puedo, simplemente ocupando la tabla, ir proyectando cuál de ellos va a tener mayor expresión de estas propiedades. Por ejemplo, en aquellas variaciones de tamaño, que son radioatómico y radioiónico, nosotros podemos anticipar que estas propiedades van a ir creciendo si que nosotros vamos desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Es decir, que si nos piden comparar alguna de esas dos propiedades entre un átomo de aquí y un átomo de allá, con la misma tabla periódica, nosotros vamos a poder ocupar obtener esas diferencias. Lo mismo ocurre con las variaciones de energía, como electroafinidad, electronegatividad y potencial de ionización, donde el comportamiento es creciente desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecho. ¿Ya? El radio atómico no incluye a los electrones, de hecho sí, de hecho el radio atómico es propiedad de los electrones y nosotros vimos en la clase de la tabla periódica,
que existe una explicación para este fenómeno. Nosotros podríamos suponer que al ir bajando hacia periodos más grandes, hacia números, en el fondo hacia niveles energéticos que son mayores, que eso es lo que hacemos cuando bajamos la tabla periódica, vamos a tener un mayor radio atómico. Pero esta dirección creciente de derecha a izquierda no es tan intuitiva. ¿Se acuerda que había una explicación para eso? Que tenía que ver en el fondo por cómo se atraían los electrones por parte del núcleo que es positivo. ¿Ya? Les recuerdo, por favor, aprender esto de lograr separarlos entre variaciones de energía y de tamaño, porque eso nos va a permitir intuir cuál de aquellas va a crecer si nosotros tenemos que hacer la comparación. Hay, por supuesto, un concepto de carga nuclear efectiva y todo ese efecto pantalla que tiene que ver con la interacción o el efecto que producen los electrones que están entre el último electrón y el núcleo, que no sé si lo vimos, ¿no? Creo que lo dejamos... creo que definimos solamente estas variaciones. Las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis eran súper importantes porque nos permitían predecir la capacidad de cada átomo para formar enlaces. Recuerden que la capacidad de formar enlaces es simplemente porque los átomos están buscando alcanzar mayor estabilidad para, en el fondo, completando su capa de valencia. ¿Ya? En los iones era distinta la variación de tamaño porque tenían más electrones. En los iones el fenómeno era similar, ¿sí? El tema es que nosotros tenemos que considerar cuando hagamos esa comparación la pérdida o ganancia de electrones. ¿Ya? Por favor, consideren eso en base al principio que definía el tamaño del átomo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un átomo que gana electrones y esa cantidad de electrones lo hace ubicarse o meter electrones en un nivel energético superior, hay que considerar eso para hacer esas comparaciones. ¿Ya? Es buena esa pregunta. Las estructuras de Lewis, como les decía, correspondían simplemente a ir señalizando alrededor del símbolo químico la cantidad de electrones solamente de la capa de valencia y con eso poder predecir cuántos electrones van a estar disponibles para formar enlaces. Y también se van a deducir aquí los pares no enlazantes, que en el fondo eran estos orbitales que ya estaban completos, sin necesidad de vincularse con otros átomos. ¿Ya? Nosotros ocupamos aquí o anticipamos por primera vez el concepto de hibridación. En el fondo, para hacer estas estructuras de Lewis al momento de armar moléculas, nosotros no respetábamos el orden de primero llenar los orbitales S, por ejemplo, en el nivel 2 y después los P. ¿Ya? Hablamos de eso en varias clases, sobre todo en las clases de química orgánica, donde profundizamos en el concepto de hibridación. Una vez que se formaban los enlaces, teníamos enlaces de distinto tipo y ese tipo de enlace iba a depender de la naturaleza de los átomos que conformaban este enlace y principalmente de una propiedad que es muy particular, que es la electronegatividad. En base a la diferencia de electronegatividad de los dos átomos que están formando este enlace, nosotros teníamos distintos tipos de enlaces. Si la diferencia es muy pequeña, de hecho menor a 0,1, nosotros íbamos a tener un enlace que era no polar o apolar. ¿Ya? Se da normalmente entre átomos que son iguales, del mismo tipo, por eso la diferencia va a ser 0, o en algunos casos muy particulares donde esta diferencia es menor a 0,1. Ahí teníamos un enlace no polar. Si es que la diferencia de electronegatividad era mayor a 0,1, pero menor a 1,7, es decir, que estaba entre este intervalo, teníamos un enlace que era covalente, que se compartían los electrones, pero se compartían de forma desigual. Es decir, que se desplazaban más hacia aquel átomo que tenía la electronegatividad mayor. En este caso es un enlace covalente polar, ¿ya? Pero si la diferencia es mayor a 1,7, ya estas cuestiones de electrones se dejan de compartir. ¿Por qué? Porque ocurre un robo, un secuestro de los electrones por parte de uno de los dos átomos, que es el más electronegativo. Se lleva los electrones hacia sí mismo, se ioniza, es decir, que se transforma en un anión porque ganó electrones y con eso, al robarle los electrones al otro átomo, también lo ioniza transformándolo en un catión. ¿Cómo se ve la diferencia? Pregunta Tamara. Este número no es necesario sabérselo de memoria. Nos pueden dar el valor en la misma pregunta o nosotros podíamos suponer
en base a la ubicación en la tabla periódica qué tan grande iba a ser esta diferencia. De hecho, los compuestos iónicos se dan principalmente entre elementos que uno está muy a la derecha de la tabla periódica y uno que está muy a la izquierda, entre un metal y un no metal, donde uno puede suponer que la diferencia va a ser mayor a 1,7. Pero no es necesario aprenderse los números de electronegatividad de cada átomo. ¿Ya? Y el otro tipo de enlace era el enlace metálico, donde un montón de elementos metálicos o átomos de elementos metálicos se formaban en grupo, generando una red donde compartían todos los electrones y permitían el flujo libre a lo largo de todo este material. Por eso eran tan útiles para ser conductores eléctricos, porque permiten un tráfico libre. La diferencia es que aquí no estamos haciendo estructura de Lewis ni midiendo cargas, porque en realidad los electrones pasan a ser parte de todo el grupo y simplemente hay que definir el enlace metálico con esa propiedad. El enlace covalente coordinado, que era el más especial, ¿ya? El menos abundante, pero sí el más especial. A veces se daba que ciertos átomos no necesitaban compartir electrones para tener todos sus orbitales llenos. Por ejemplo, el nitrógeno es un átomo que ya tiene un orbital lleno. Si nosotros hacemos la estructura del Lewis del nitrógeno, nos vamos a dar cuenta que hay un orbital que ya está lleno por la cantidad de electrones que tiene este átomo de forma intrínseca. Entonces va a tener este orbital lleno que se llama par no enlazante, porque es un par que no va a formar enlaces porque ya está completo. Entonces, cuando un átomo como el nitrógeno, que tiene un par no enlazante, se acerca a otro átomo como ese catión que está ahí, ese hidrógeno con carga positiva, que está muy corto de electrones, que le faltan muchos electrones, de hecho no tiene ninguno. Un hidrógeno que tiene carga positiva es un hidrógeno que perdió un electrón. Es el átomo neutro de hidrógeno, tenía un puro electrón. Entonces si lo pierde significa que está en cero. Cuando se acercan estos dos átomos, el de nitrógeno que tiene un par no enlazante y el de hidrógeno que no tiene ningún electrón, ocurre una atracción electromagnética que en el fondo genera un enlace en el cual el nitrógeno es el átomo que cede o aporta todos los electrones de este enlace, ¿ya? Y el hidrógeno llega sin nada. Entonces simplemente es ceder electrones de parte de un solo átomo. Por eso es un enlace covalente dativo, porque es uno el que da los átomos. Ejemplos que me dice aquí Dani si le puedo dar, en realidad son estos de acá. Ya tenemos la molécula de amoníaco, que junto con un ion de hidrógeno se transforma en este ion amonio, que es una molécula que es muy utilizada y muy famosa y que es el principal ejemplo que se ocupa en la PCO. Aquí también tenemos en el fondo cuando el agua también es capaz de situar a un átomo de hidrógeno en base a la interacción con uno de sus pares no enlazantes. Siempre tiene que haber un par no enlazante. En el caso del agua hay dos pares no enlazantes por los que tiene el oxígeno, pero para que ocurra este fenómeno siempre tiene que haber un par no enlazante. O sea que en el nitrógeno, con sus hidrógenos, pierden su neutralidad por esa atracción con el catión. Efectivamente, la primera es una molécula neutra, pero si nosotros hacemos el balance de cargas de toda la molécula que se va a formar, van a seguir faltando electrones. Así que esto va a tener una carga positiva resultante, ¿ya? Por más que un átomo le ceda los electrones a otro o le preste en el fondo para formar un enlace, siempre va a haber una deficiencia electrónica acá, ¿ya? En el fondo no se está inventando ningún electrón producto de este enlace. También vimos estequiometría, ¿ya? Para poder hablar de estequiometría, lo más importante era el concepto de mol. En algún momento los químicos se vieron ante la necesidad de definir una cantidad para poder trabajar en el laboratorio de partículas, ¿ya? No es imposible por el tamaño manipular partículas de manera individual y además como todas las moléculas tienen pesos moleculares que son distintos, tampoco podemos establecer relaciones de equivalencia entre masas de distintas moléculas o distintas sustancias. Entonces necesitamos definir una cantidad de partículas para poder trabajar, y esa cantidad la definió el señor Avogadro, que inventó el número de Avogadro, y este número en el fondo define el concepto de mol, ¿ya?
Cuando nosotros tengamos una reacción química, siempre en nuestra PCU vamos a tener que preocuparnos de que esté balanceada esta reacción. Si es que no lo está, hay que hacerlo. Y para poder balancear la reacción, siempre vamos a recurrir al concepto de mol. Y cada equivalencia que nosotros hagamos en estequiometría va a necesitar el concepto de mol. ¿Ya? No nos sirve de nada comparar 1 gramo de glucosa con 1 gramo de oxígeno, porque esas no son cantidades equivalentes, porque la glucosa y el oxígeno tienen distintas masas moleculares. Entonces, para poder balancear, nosotros necesitamos comparar moles, ¿ya? Y respetar con ello la ley de conservación de la masa, que nos dice que al momento que ocurre una reacción, si bien es una transformación de los compuestos que están participando, en realidad la materia no se inventa, no se crea ni se destruye, simplemente hay que reordenar los átomos, pero debe haber la misma cantidad de átomos tanto en los reactantes como en los productos. Existían métodos para hacer estos balances, el método algebraico o el método de tanteo. Yo les expliqué ambos este año, aun cuando mi consejo para el que no sepa el de algebraico es que el de tanteo debería ser suficiente para la PCU, ¿ya? Pero el algebraico también sirve, en el fondo se basa en el mismo principio. Es muy primordial esto para la PSU, la estequiometría sí. Viene sí o sí la pregunta de estequiometría. En algún momento hay que hacer algún balance. Es súper importante. ¿Este es el horario oficial? Me pregunta Matías. Sí. Todos los martes a las 6 tenemos clases de química y los martes a las 7 la de biología. Hablamos también de geometría molecular. Cuando nosotros hacemos estos dibujitos o las estructuras de Lewis, en realidad estamos considerando la limitación de estar dibujando en 2 dimensiones, aun cuando los átomos son entes tridimensionales. A partir de un átomo que forma enlaces o de un centro, nosotros tenemos que considerar la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia en el fondo para poder armar la correcta geometría molecular. Tuvimos una clase entera de esto, donde en el fondo lo que hicimos fue ordenar alejados lo más posible estos pares enlazantes y también aquellos que no fueran enlazantes. Es decir, que esta teoría, que tiene un nombre súper complicado, lo único que nos dice es que todos los pares electrónicos que están en torno a un átomo deben estar lo más alejados posible, pero el problema es que eso debe ser en las 3 dimensiones. Por eso hay distintas formas que son características. Cuando tenemos cuando tenemos que separar 4 pares, vamos a recurrir a la forma tetraédrica, que son 109 grados, que es la manera de alejar lo más posible 4 grupos en el espacio. Así que alguno de esos grupos no fuera un par enlazante y fuera un par no enlazante, se conserva el mismo ángulo, pero en el fondo pasaríamos a otro tipo de geometría porque habría un par que no está formando enlaces. Les recomiendo, por favor, a los que tengan dudas con esto, volver a la clase de geometría molecular. Existía una nomenclatura típica para hablar de geometría molecular que era A, X, E, donde A era el átomo central que nosotros en el fondo estamos hablando, X eran los átomos que estaban unidos a ese átomo y E eran los pares electrónicos no enlazantes. Los grados no hay que aprendérselos, yo les recomiendo que sí. Les recomiendo que sí, que se aprendan los más fáciles, 109, 120 y 180, con eso deberíamos andar bien. Por supuesto que cuando hay una geometría como esta que es angular, que si bien está respetando el ángulo de un tetraedro, ¿ya? Tetraedro porque hay 2 pares aquí que no son enlazantes, entonces tenemos 4 pares electrónicos, estamos muy cerca de los 109, aun cuando no es exactamente 109, en realidad esta molécula de agua sí está conservando en su mayoría el ángulo de enlace de una estructura tetraédrica, y sí debe saberse en el fondo eso. Vimos fórmula empírica. La fórmula empírica era una especie de trampita que ocupan los tíos del DENRE para generar siempre una pregunta. La fórmula empírica, a diferencia de la fórmula molecular, no nos dice exactamente la cantidad de átomos que tiene cada molécula. Lo que sí nos dice es la proporción mínima que hay entre los átomos que forman esta molécula. Ya explicamos en la clase por qué en realidad tiene utilidad saber el tema de la fórmula empírica. Siempre va a ser la proporción mínima, como ya les decía, por lo cual nosotros no vamos a saber solamente a partir de la fórmula empírica cuál es la cantidad real de
átomos de cada elemento en la molécula, pero sí vamos a poder ocupar la masa molecular para poder despejarla, y es una pregunta típica. 104,5 es solo en el caso del agua. El 104,5 en realidad es una deformación de los 109 del tetraedro, aun cuando eran 4 pares electrónicos en el agua, 2 no enlazantes, que son los que tenían el oxígeno ya completos, y los 2 otros que forman los enlaces con hidrógeno. Esos pares no enlazantes generan un poquito de distorsión de la estructura, ¿ya? Por lo cual se deforma un poco los 109 grados, y por eso el agua en el fondo tiene una medida de ángulo cercana a 109, aun cuando no es 109, ¿ya? Pero lo que me importa en el fondo es que entendamos que el ángulo deriva de un principio, que es en el fondo esta teoría de repulsión de electrones de valencia. ¿Cómo sabemos que es la forma estructural correcta con la fórmula empírica sin confundirnos con los isómeros? La fórmula estructural no se puede saber así como así, ¿ya? A partir de la fórmula empírica nosotros podemos llegar a la fórmula molecular si tenemos la masa molecular, pero de ahí para adelante vamos a tener que ordenar los enlaces con mayor información en el caso de que exista la posibilidad de formar isómeros. Si tuviéramos un alcano, por ejemplo, a lo mejor tenemos una pura configuración que es la posible, que nos permite formar todos los enlaces, pero en caso de que existan posibles isómeros, la fórmula empírica y la fórmula molecular no nos va a permitir sacar la fórmula estructural. ¿Ya? Buena pregunta, Claudio. Electrolitos. Habían distintos tipos de solutos. Ya entrábamos aquí en el concepto de disoluciones. El electrolito era aquellos solutos que cuando entran en disolución se separaban. Se separaban en el fondo estas dos partículas que formaban estos compuestos, que en su mayoría eran compuestos iónicos. Para la PSU va a ser prácticamente exclusivo la vinculación entre compuesto iónico y electrolito. El compuesto iónico, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, era un compuesto que estaba formado de un anión y un catión. Fue producto del robo de los electrones por parte del que terminó siendo anión. Entonces, cuando esta sustancia entra en disolución, se va a ir el anión para un lado y el catión para el otro. A partir de una partícula, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, cuando entra en disolución voy a tener dos partículas dando vueltas en el solvente. El no electrolito, por otro lado, era una sustancia que, si bien es disuelta perfectamente, no va a experimentar ese fenómeno, va a ser la misma partícula que está disuelta, rodeada por el solvente, que experimenta este fenómeno de solvatación, que nosotros lo explicamos, pero que no es necesario que se rompa para que ocurra esto. Teníamos distintas medidas de concentración. Nosotros ya definimos lo que era la concentración, una relación siempre entre el soluto y el solvente, pero en el fondo nosotros tenemos distintas maneras de expresar este fenómeno de concentración en base a distintas unidades de concentración. Aquí me preguntan cómo lo hacemos para poder partir de cero con química. Les recomiendo, si es que no les sirvió, ver estas clases. Les recuerdo que en contexto de preuniversitario nosotros hacemos muchas aproximaciones y a veces pasamos muy rápido a materia porque esto es un preuniversitario. ¿De dónde podría aprender desde cero? Si es que tiene paciencia y ganas, hay libros muy buenos. Yo una vez compartí el Brown o el Tank, que son buenos libros, ¿ya? Si le gusta la química, si le interesa, ahí va a encontrar todo lo que necesita para poder comenzar. Aun cuando hay que tener paciencia para pegar su libro de 1000 y tantas páginas, ¿ya? Pero es un buen lugar para partir. Porcentajes. Masa era simplemente la cantidad de gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución, y eso en el fondo se expresaba de acuerdo a esta fórmula. ¿Hay que saberse todas estas unidades de concentración? Sí, claro que sí. Porcentaje masa-volumen era lo mismo, pero la cantidad de gramos de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Ya? Vamos a pasar esto súper rápido. Volumen, la cantidad de volumen de cantidad de mililitros de soluto en el volumen de la solución. En estos casos, cuando nosotros no tengamos explícitamente el volumen o la masa total de la solución, tenemos que hacer la suma entre volumen o masa de soluto más volumen o masa de solvente. Partes por millón, si bien no era estrictamente un porcentaje,
era en este caso, por ejemplo, los miligramos en kilogramos de la solución completa. Con esto, en el fondo, al hacer solo la conversión, hay una diferencia de orden de 1.000.000 entre el soluto y la solución completa, ¿ya? Esto se ocupa casi siempre en medidas de en química ambiental. Me pregunto si estoy resfriado, ¿no? Estoy hablando muy rápido. Mucha materia, muy rápido, me tiene la garganta más o menos nueva. Estoy obligado a hablar rápido, no es que a mí me guste, ¿ya? Estoy pasando súper rápido esto. Molaridad. Molaridad era cuando recurríamos al concepto de mol, que es súper importante. Los moles de soluto en un litro o en el volumen de la solución. Súper importante esta porque es la que más se ocupa y que no debe ser confundida por nada del mundo con la molaridad, que son los moles de soluto, igual que el anterior, pero en kilogramos del solvente, no de la solución completa, ¿ya? No es solamente la diferencia de masa en vez de volumen, sino que también, en este caso, no aludimos a la solución completa, solamente al solvente. Así que tengan que, les recomiendo hacer esa diferencia, por favor. Fracción molar es simplemente el cociente o la cantidad de moles de soluto partido por los moles totales de la solución, ¿ya? La más sencilla, creo yo, porque es la más directa. Vimos también las propiedades coligativas. Aumento bulloscópico, descenso crioscópico, presión de vapor y presión osmótica. Todas son características que van a variar en base a la cantidad de soluto que haya disuelta. Y para ellas teníamos que tener el famoso factor de Van Hoff. Cuando les explicaba el tema de los electrolitos, recuerden que existen ciertas partículas que cuando entran en solución se rompen. Entonces, a partir de una partícula original yo puedo terminar después con 2 partículas o con 3 partículas. Y en ese caso hay que aplicar este factor de Van Hoff, que simplemente nos dice la cantidad de partículas reales o la cantidad de partículas que hay en la disolución partido por la cantidad de partículas que había antes de que entrara en disolución. Por ejemplo, a partir de una partícula de cloruro de sodio, yo en disolución voy a tener 2. Es decir, que voy a tener 2, que es la que voy a tener real en disolución, partido por 1, que era la partícula original. ¿Ya? ¿Siempre el denominador será 1? Sí, debería ser 1 siempre. No se me ocurre por qué debería ser distinto a 1. ¿Ya? No depende de los moles. En este caso hacemos la relación directamente entre cuántas partículas existen en disolución a partir de una partícula original. Y para eso nosotros corregíamos estas que eran el aumento bulloscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica, que eran parte de las propiedades coligativas que habíamos visto. La presión de vapor, que es la que nos queda sin considerar, es la que, según mis fuentes, no hay que corregirla. La solubilidad era el concepto donde nosotros podíamos definir la máxima capacidad de carga que era capaz de aguantar una solución, ¿ya? Como nosotros hemos visto experimentalmente en nuestras casas, si yo le echo 1 kilo de azúcar a mi taza de té, yo sé que no se va a disolver esa cantidad de azúcar o de sacarosa. Hay un límite que en el fondo es el que define este concepto de solubilidad o de capacidad de carga. Cada soluto tiene una solubilidad máxima en cada solvente. Y siempre hay que considerar el concepto de equilibrio de solubilidad. Siempre va a haber un equilibrio entre las partículas que entran en solución y las que no. ¿Vamos a ver ejercicios? Sí, vamos rapidito. Ciertos factores que afectan la solubilidad, la temperatura. Casi siempre a mayor temperatura, mayor solubilidad, aun cuando el aumento no sea igual en distintas sustancias. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, se aumenta la solubilidad al aumentar la temperatura, pero en mucho menor medida con lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del nitrato de potasio, todo esto ocupando agua como solvente. En la presión, podemos ver que al aumentar la presión, aumentamos la solubilidad exclusivamente en gases, ¿ya? Cuando tenemos sólidos o líquidos, independiente del cambio de presión, la solubilidad va a ser la misma. Así que ojo con eso. Otro factor que determina la solubilidad es la naturaleza química. Tenemos la ley de que lo similar disuelve lo similar. Vamos a tener que siempre los solutos hidrofílicos se van a llevar muy bien con los solventes hidrofílicos, ¿ya? Y los solutos hidrofóbicos se van a llevar muy bien con los solutos hidrofóbicos se van a hallar muy bien con los solventes hidrofóbicos. Aquellos compuestos que son hidrofóbicos nosotros los definimos como aquellos compuestos que son apolares y los hidrofílicos son los que son
polares. Y eso en el fondo se relacionaba el concepto de polaridad mezclando dos conceptos que eran súper importantes. Primero, la polaridad de enlace, que se acuerdan que nosotros la vimos al, en el fondo, comparar la diferencia de electronegatividad de los átomos que forman el enlace. Con eso obteníamos la polaridad del enlace, pero también teníamos que mezclar eso con geometría molecular. Cuando nosotros tenemos un enlace que es polar, tenemos una fuerza que se está realizando, en el fondo, desplazando los electrones hacia un lado de este enlace. Esa fuerza, cuando nosotros la complementamos con otra fuerza que ejerce otro enlace, vamos a tener un vector resultante que, aun cuando sean fuerzas muy intensas, si que están en sentido contrario, se van a anular. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos enlaces superpolares, están todos tironeando para lados distintos y el vector resultante es 0. Y esta molécula es apolar. ¿Ya? Les pido que trabajen en ese concepto. Normalmente en la PC1 nos van a poner en casos tan extremos desde el punto de vista geométrico, porque no tenemos cómo calcular tridimensionalmente los ángulos ni nada, pero sí nos debe ayudar en el fondo saber que en el caso de un tetraedro, por ejemplo, si tenemos la misma fuerza realizándose en todos los sentidos hacia direcciones contrarias, el resultante va a ser 0. ¿Ya? En el caso de allá del dióxido de carbono, que tenemos también un átomo carbono-oxígeno que es polar, están siendo tironeados hacia lados distintos. Es como dos personas tirando la cuerda con la misma fuerza, no se mueve para ningún lado, es un vector resultante de 0. ¿Ya? En el contexto de disoluciones también vimos esta fórmula famosa. Cuando ocurren cambios de concentración que afectan la cantidad de solvente y no la de soluto, ya sea por la condensación producto de evaporar el solvente, que es una posibilidad, o de aumentar el solvente, echándole más solvente, vamos a poder aplicar esta igualdad que es súper útil, la famosa CB igual CB, donde básicamente lo que uno hace es plantear esta igualdad y poder despejar una incógnita y resolver ejercicios solamente ocupando esta cuestión. También vimos, y no lo voy a pasar, lo vamos a mencionar prácticamente, las definiciones de química orgánica, todo lo que se da en torno a la química del carbono. ¿Por qué es tan útil el carbono? Porque forma 4 enlaces, es tetravalente, a partir de un concepto que era muy importante, que era el concepto de hibridación, que es algo que mencionamos en varias clases. También vimos nomenclatura. La nomenclatura IUPAC era súper importante para algunos ejercicios donde exclusivamente nos evaluaban la nomenclatura IUPAC, aun cuando fuera una lata. Para mí no me gusta la nomenclatura IUPAC, puesto que es la parte más fome de la PSU. Pero en mi opinión. Los grupos funcionales también los vimos. Los grupos funcionales eran distintos grupos característicos, existen un montón, pero nosotros vimos algunos que le dan características súper especiales con ciertos grupos. Por ejemplo, ocupando algunos elementos como el carbono, oxígeno e hidrógeno ordenados de distintas formas, nos daban características que eran propias de cada grupo. Por ejemplo, el grupo alcohol. La mayoría de los alcoholes tenían propiedades similares. Vimos isómeros, que eran distintos tipos de isómeros, ¿cierto? Vimos isómeros estructurales, isómeros geométricos e isómeros ópticos. Todos esos 3 isómeros obedecían a fenómenos distintos. Es bueno diferenciar entre ellos. Carlos dice que era su materia favorita la nomenclatura IUPAC. Miren, sí, si le dije que era una cosa de gustos, a mí no, era mi opinión. Está bien que le guste eso. Me parece bien, le va a ayudar si es que estudia algo relacionado con química. Vimos clases de integración de conceptos donde vimos todo, y lo último que vimos fue la reactividad en química orgánica, ¿ya? Donde vimos tipos de reacciones químicas y además esto complementados o adicionados al concepto de nucleófilo y electrófilo que logramos definir, y a partir de ellos teníamos distintos comportamientos en base a la reactividad de los compuestos orgánicos. Aun cuando a los que les guste la química les tengo que decir que esto es una simplificación de algo que es bastante más complicado. Libros. Al que le guste la química orgánica hay un libro que se llama Wade, maravilloso. No solamente un libro que tiene mucha información, sino que además es muy amigable. Todo esto es pirateable, si es que lo busca bien. Vimos también oxidación y reducción como parte de estos conceptos. Vamos con esta pregunta. Pregunta número 1. Configuración electrónica de la siguiente configuración electrónica. ¿Cuáles de los principios se cumplen? Mínima energía, exclusión de Pauli o máxima multiplicidad de Hand. ¿Qué me dicen acá? La clase de hoy vamos a repasar parte del modelo de EMRE de este año, 2020. Estas son preguntas sacadas de el
modelo de ENRE oficial. Daniel dice que la piratería mata. Sí, no es bueno piratear. Si usted tiene acceso a comprar los libros, hágalo. Es un buen regalo comprar su libro, pero lamentablemente son bastante caros. ¿Ya? Y ojalá que el conocimiento no sea parte de un bien de consumo, así nomás que tengamos que pagar para tenerlo. Ojalá no fuera así. ¿Ya? Todos se fueron por la E. Tenemos una configuración electrónica donde se va avanzando secuencialmente en los niveles atómicos. Es decir, que podemos suponer que se llenó primero el 1, después se llenó el 2 y el 3, que es el más grande, quedó incompleto. Es decir, que se fueron llenando secuencialmente, así que estamos cumpliendo con el principio de mínima energía. Además, el principio de exclusión de Pauli nos dice que nosotros podemos tener un máximo de 2 electrones en cada orbital. Acá hay una cuestión que dice 6p6. ¿Ya? Ahí nos están dando los electrones del subnivel completo. Pero en el fondo es una manera, como ya decíamos, existen distintas maneras de expresar la misma configuración electrónica. Aquí en el nivel 3, donde se muestra el subnivel P, tenemos que esto ya está desglosado y nos está mostrando cada orbital. Pero también se cumple con el principio de exclusión de Pauli. Tenemos solamente 2 electrones por cada orbital. Recuerden que el orbital P es capaz de aguantar 3. El subnivel P es capaz de aguantar 3 orbitales. Y el principio de máxima multiplicidad de Hahn, o la ley de la micro, dice que cuando estemos en un subnivel vamos a ir llenando secuencialmente un electrón, y una vez que ya están todos llenos con un electrón, todos los orbitales me refiero, pasamos a poner el segundo electrón de cada orbital. ¿Aquí se cumple con eso? Sí. Primero llenamos con 1, y ahí se nos acabaron. ¿Ya? Así que se cumple con los 3 principios. Alternativa E. Un alambre de nicrom limpio se unta con una pequeña muestra de cloruro de litio para someterlo directamente a la llama del mechero por 10 segundos aproximadamente. Este procedimiento se repite con cloruro de bario, cloruro de sodio y cloruro de potasio, obteniendo las siguientes coloraciones en la llama. Carmín, verde, amarillo y violeta, de acuerdo a el tipo de compuesto que se puso, o sea, untó en este alambre. En base a esto, ¿cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta? La coloración emitida depende del alambre que se utilice. La coloración resultante depende del tipo de sal utilizada. La masa que se utiliza en cada sal es determinante para evidenciar la coloración de la llama. El tipo de exposición determina la coloración de la llama. Y una muestra de fluoruro de sodio expuesta a la llama produce la misma coloración verde. Cuando yo digo que los tíos del DENRE hablo como gentes amigables, porque en realidad a veces nos regalan este tipo de preguntas. Esta pregunta no es difícil, no sé si la ven. Es simplemente ocupar un poquito de método científico y más que nada intuición. Nos preguntan de qué depende el color. En el fondo lo que tenemos que ver es qué cambió en los 4 experimentos que ellos hicieron. ¿Ya? El alambre fue el mismo, la masa fue el mismo, porque en el fondo dice que el procedimiento se repitió igual, con la diferencia que se ocuparon distintas sales. ¿Ya? Entonces está diciendo la alternativa B, la coloración resultante depende del tipo de sal. Esta es una pregunta donde los tíos del DENRE nos dicen, ya chiquillos, para que empiecen, para que se agarren ritmo en la PSU. El enlace formado entre un átomo metálico de baja electronegatividad y un átomo no metálico de alta electronegatividad en el sistema periódico se clasifica como iónico metálico, covalente coordinado o covalente polar. Ahí Daniel dice que él está a favor de la piratería, que solo citó algo que aparecía antes en los VHS. Sí, está bien. Cada uno puede tener su opinión. ¿Qué son las sales? Las sales eran, en el fondo, la mayoría de los compuestos iónicos, que como les decían, esos compuestos que se formaban por un anión y un catión, producto del robo de los electrones de que hizo el que fue anión, producen un compuesto que tiene carga positiva y carga negativa, que cuando entra en solución se disocia y eso se llama sal o sales, el compuesto. Ese compuesto que tiene la capacidad de disolverse rápidamente porque es electrolito se llama sal, ¿ya? Y que está formado por una carga positiva y una carga negativa. No solo hablamos de sal de mesa porque en el fondo la sal que ocupamos para la comida es un tipo de sal que es cloruro de sodio. En este caso,
en esta pregunta, si tenemos un átomo que está muy a la derecha y uno muy a la izquierda, uno sabe que hay una alta diferencia de electronegatividad, podemos predecir que es mayor a 1,7, por lo cual va a ser sí o sí un compuesto iónico. ¿Ya? Esta es como la definición de lo que nosotros decíamos con respecto a la formación de compuestos iónicos. No había que aprenderse los números, no, pero con esto uno ya podía predecir que era un compuesto iónico. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un mayor número de pares de electrones no compartidos o pares no enlazantes? Y ahí están las opciones. ¿Las sales forman las bases? No necesariamente, no todas las sales son bases. ¿Sales no es cristales? No. Puede ser la forma que algunas sales toman, puede ser cristalina, pero el sal en el fondo es la definición que le acabo de dar. La sal siempre va a encontrar un catión y un anión, cloruro de sodio, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, ioduro de... Así puede seguir infinitamente, pues, buscando un átomo muy a la derecha de la tabla periódica y uno muy a la izquierda. ¿Óxido de reducción entra en común? No, afortunadamente, aun cuando nosotros vimos reacciones de óxido de reducción en el contexto de química orgánica. ¿Ya? Aquí, esta pregunta es una pregunta que, si bien yo creo que todos, si hemos aprendido los conceptos que hemos visto hasta ahora y nos sentamos con tiempo a hacerla, todos podríamos, ¿cierto? Yo dibujaría la estructura de Lewis, empezaría a repartir los electrones y ver cuál de los siguientes átomos en el fondo queda con más orbitales que ya estaban llenados, que no necesitaba llenar desde antes. Pero hay una forma que es más fácil, creo yo. El carbono forma 4 enlaces, ¿cierto? Es decir, que aquí estamos hablando todos de elementos que están en el segundo nivel de la tabla periódica, si no me equivoco. Al formar 4 enlaces, tiene que tener sí o sí 4 pares enlazantes, ¿ya? Así que no nos cuenta en este caso para aportar pares no enlazantes. El nitrógeno, que en este caso va a formar 3 enlaces, va a aportar con un par no enlazante. No sé si me siguen. Y el oxígeno, que forma 2 enlaces, va a aportar a estas moléculas con 2 pares no enlazantes también. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, en la aplicación ultra rápida, yo simplemente vería cuál de ellos tiene más y iría contando. Así lo haría yo. En el contexto PSU hay que hacerlo rápido, si no habría que dibujar la estructura de Lewis y uno despejaría inmediatamente los pares no enlazantes. En el caso de la primera molécula yo tengo solamente que el nitrógeno me aporta pares no enlazantes, ¿cierto? Porque el carbono está ocupando sus 4 enlaces, 1 con el hidrógeno y 3 con el nitrógeno. Entonces tenemos un par no enlazante. En el caso del oxígeno, el oxígeno nosotros sabemos y lo podemos despejar en el fondo con su número atómico. Al hacer la estructura de Lewis del puro oxígeno, si es que tienen la duda en la PSU, se van a dar cuenta que el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tiene 2 pares no enlazantes y los otros van a ser los orbitales que sí van a formar enlaces. Entonces, en la molécula de agua yo tengo un átomo de oxígeno que me aporta 2 pares no enlazantes. ¿Ya? Yo sé que esta explicación les va a quedar con la duda. De hecho, Felipe dice que hay que hacer la de Lewis sí o sí. Mi problema con la estructura de Lewis, aun cuando yo estoy de acuerdo que es la forma correcta de hacerlo y lo podríamos hacer aquí con todas, es que usted tiene un tiempo límite en la PSU. ¿Ya? Considere eso. Puede dejarla para el final si es que usted inmediatamente identifica la estrategia que va a ocupar aquí. Diga, ya, voy a hacer la estructura de Lewis, pero la dejo para el final, porque le puede pillar el tiempo y algo que no nos debería pasar. ¿Ya? En este caso, esta aplicación que yo le estoy dando es para que lo hagamos de la forma más rápida posible. En la C tengo el átomo de nitrógeno. El átomo de nitrógeno está formando ahí 3 enlaces. Significa eso que queda un orbital todavía que no está participando en enlaces y es un orbital, en el fondo, que ya está lleno, que es un par no enlazante. Entonces, ese nitrógeno aporta con un par no enlazante y el hidrógeno no aporta con ninguno, ¿cierto? Eso yo espero que lo tengamos más o menos claro. El hidrógeno no tiene pares no enlazantes. En la siguiente, el carbono, en este caso, está formando enlaces con el oxígeno, pero esa cuestión debería tener
carga, ¿no? Y el dióxido de carbono, que es el CO2, es la molécula donde yo, pucha, lamentablemente con el ojo uno apunta inmediatamente cuando ve este tipo de preguntas, porque si cada oxígeno me aporta 2 pares no enlazantes, al tener 2 oxígenos, sí o sí ya tengo 4 pares no enlazantes, o 4 pares de electrones no compartidos, ¿ya? Así uno se inclina por esta. Insisto, el tema de Lewis es dependiendo de la rapidez que tenga usted para hacerlo. Estamos completamente de acuerdo que esa es la forma correcta de hacerlo, ¿ya? Donde uno se va a despejar todas las dudas y lo va a hacer. Pero mi consejo, y de hecho con toda la PSU, es que cuando le aparezcan preguntas donde su estrategia sea la identifique inmediatamente y pueda verla, va a tener que dejarla para el final, ¿ya? Vamos. ¿Cuál de las siguientes representaciones da una función orgánica? ¿Cuál de las siguientes representaciones de una función orgánica está clasificada incorrectamente? Alcohol. ¿Cuál es el alcohol? OH con un enlace con puros enlaces simples. Cetona, donde hay un grupo carbonilo que está entre medio de 2 cadenas. Aldehídas es un grupo al carbonilo muy similar a la cetona, pero que está al final, por lo cual tiene que meter un hidrógeno para completar los 4 enlaces del carbono. El grupo amino, que son nitrógenos unidos a hidrógenos, y a su cadena también podría darse ese como entre medio de cadenas, y así formar aminas primarias, secundarias, terciarias. Y éster es muy parecido al grupo éter que está ahí. El grupo éter es el que está mostrado en la imagen o en la fórmula, pero éster es lo mismo, pero con un grupo carbonilo, ¿ya? Éster sería R, O, igual como ahí, súper bien, pero le falta el grupo carbonilo. Y ahí tiene el segundo R. Eso sería un grupo éster. Ahí lo que está mostrado es el grupo éter. Amida, ¿qué era una amida? Me pregunta Connie. La amida era lo mismo que la amina, pero también asociada a este grupo carbonilo que es el grupo CO, con doble enlace carbono-oxígeno. ¿Ya? Así que esa es la diferencia. Yo les recomiendo para la ayuda de memoria a veces recurrir en su cabeza al carbonilo. Es decir, ya la amina es el nitrógeno, la amida es el nitrógeno con carbonilo, ¿ya? Lo mismo con el éster. Éster y éter, ¿ya? La siguiente estructura representa un compuesto orgánico. Al respecto, y de acuerdo con la nomenclatura UPAC, ¿qué nombre recibe esta estructura? ¿Cuál es el grupo hay que me pregunta, ¿cuál es el grupo carboxilo? Ojo, y vamos a aprovechar esta pregunta para responder algo que quizás yo desperté duda, algo de la autocrítica, porque hay una clase, si no me equivoco, que me estoy equivocando durante toda la clase. El grupo carboxilo, y sobre todo, y aprovechemos esta imagen que es de esta pregunta, es este que está acá. El grupo carboxilo lo que hace es definir a una molécula como un ácido carboxílico. Esto es un grupo carboxilo. Toda esta cuestión que está encerrada en rojo. Pero existe una estructura que es parte de varios grupos orgánicos, que es esta de acá, que es el carbono, simplemente el carbono oxígeno, que es el grupo carbonilo, con N. ¿Ya? Eso ha despertado muchas dudas porque se llaman casi igual. La gente que inventó la química por alguna razón le pone nombres súper parecidos a cosas distintas. Pero eso en azul es el grupo carbonilo. Ese grupo carbonilo, por ejemplo, es el que me transforma un éter en éster. ¿Ya? La diferencia entre un éter y un éster es que el éster tiene el grupo carbonilo además de lo que tiene el éter. ¿Ya? La diferencia entre una amina y una amida es que la amida, además de tener el nitrógeno de la amina, también tiene un grupo carbonilo, el que está en azul. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Vamos a borrar entonces. ¿Cómo vamos con el tema de nomenclatura? Había un cuadro que yo mostré en una clase que fue en base a una pregunta muy interesante que alguien me hizo, que quizás esté aquí, que era cuál es el orden de prioridad cuando hay distintos grupos. En este caso tenemos una molécula orgánica que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y no tiene dobles enlaces entre carbonos, por lo cual uno supone que es un hexano o una molécula derivada del hexano. Sí o sí va a estar el hexa y lo que venga también más adelante, ¿ya? Pero tiene
una forma que está aquí, que es el ácido carboxílico, y también tiene un cloro. ¿Se acuerdan que nosotros mostramos una tabla donde se daba el orden de prioridad? Lo vimos en la tercera clase de química orgánica, si no me equivoco, en base a una pregunta que alguien hizo en la segunda clase. La prioridad la tenían los ácidos carboxílicos y ahí íbamos bajando secuencialmente en orden de prioridad en los distintos grupos. En este caso, si la prioridad la tiene el ácido carboxílico, esta molécula va a obedecer a la nomenclatura del ácido carboxílico. Así que se va a llamar ácido oico, ¿ya? En este caso es un ácido carboxílico que nosotros sabemos que tiene 6 carbonos, así que va a ser hexanoico, pero que además va a tener un cloro. El tema es en qué número ponemos a ese cloro, ¿cierto? No va a ser lo mismo si nosotros partimos desde el carbono de allá al de acá, que si partimos desde el carbono de la derecha al de la izquierda contando. Como el ácido carboxílico es el que tiene mayor prioridad, va a ser el que se va a encontrar en el número más chiquitito. ¿Qué quiere decir eso? Que este carbono va a ser el 1, el otro el 2, 3, 4, 5 y 6. En ese sentido, para darle el número más bajo al grupo que tiene mayor prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un ácido hexanoico que va a tener en su posición 4 un átomo de cloro, es decir, el ácido 4-clorohexanoico. ¿Ya? Simplemente ir respetando las reglas. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta un carbono terciario? Si hubieran 3 grupos funcionales, como por ejemplo el ácido, al momento de nombrarlos se colocan los números de las posiciones y tendría que ser trioico. Los ácidos van a estar en cadena... Sí, tendría que indicar la cantidad de ácidos carboxílicos que hay. ¿Ya? Va a tener que tener ramificaciones esa molécula así para poder alojar los 3 ácidos carboxílicos, que es lo que me pregunta Claudio. En los aminoácidos tienes el grupo carboxilo y el amino, efectivamente, por eso es un aminoácido. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta un carbono terciario? ¿Alguien me puede decir? Inmediatamente descartamos el heptano y el undecano, ¿cierto? El carbono terciario es un carbono que está unido a 3 carbonos más. La nomenclatura IUPAC de esas moléculas me señala que esas moléculas son lineales. Así que vamos a tener que cada carbono va a estar unido a 2 carbonos más y lo de las esquinas o lo de las puntas van a estar unidos a uno solo. Así que inmediatamente para afuera las 2 primeras. En este caso tenemos en la C el 3,3-dimetilhexano. ¿Qué significa esto? Que en algún punto de esta molécula que tiene, o esta cadena principal que tiene 6 átomos de carbono, en la posición 3 tenemos grupos metil. Tenemos átomos de carbono unidos a un carbono, tenemos átomos unidos a 2 carbonos y tenemos también un átomo allá central que está unido a 4 carbonos. Es decir, que aquí no hay un carbono terciario. La descartamos. Lo mismo ocurre en la E, ¿cierto? Que en la posición 2 y en la posición 4 tenemos 2 grupos metilos para cada lado, así que tenemos un carbono que es cuaternario, ¿cierto? Y nos queda en la D, donde en la posición 3 vamos a tener un carbono que está unido a ambos lados de la cadena y también está unido al grupo metilo. Entonces ese carbono va a ser terciario porque está unido a 3 carbonos más. ¿Ya? Rápida explicación, recuerden que estamos avanzando contra el tiempo. La última, se las dejo. Todas las preguntas por error mío ahí tienen el número 1, pero esta va a ser nuestra última pregunta. ¿Cuál de las siguientes moléculas no es isómero de esta que está acá? Ya que es un alqueno. Vamos a ver si me llega alguna. Por ahora aprovecho de despedirme de las personas que se nos van. Les recuerdo, por favor, que le peguen una revisada en noviembre a estas clases, ya, porque vamos a hacer un resumen común después de que terminen las clases de electivo, ¿ya? Es súper importante que repasen la materia durante estos meses. En 3 o 4 meses se olvidan las cosas, así que péguenle una vuelta. Y aquí ya varios nos dijeron cuál era la alternativa correcta, pero la explicación la da YOLO, que dice que A es la misma molécula. Aquí todas estas moléculas son isómeros estructurales porque tienen la misma cantidad de átomos que están en el fondo ubicados de manera distinta en base a sus enlaces,
Pero la única molécula que no es isómero, aun cuando tiene la misma cantidad de átomos de cada elemento, es la A, porque es la misma molécula que está dada vuelta. Recuerden que esta denominación de escribirla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es súper arbitraria, porque estas cuestiones andan libres en el espacio, así que yo la podría mirar del lado que yo quiero. Esta molécula y la que está en la alternativa A es exactamente lo mismo. ¿Ya? Nos quedan pendientes cosas por ver. Materia yo creo que no. Nos queda parte del modelo de EMRASI. Nos quedaron preguntas que no alcanzamos a ver. Así que vamos a estar pendientes. Por favor, en noviembre los quiero atentos a los que se van y a los que no. Vamos a seguir con el módulo electivo. Consejo. Bueno, ya es tarde para el consejo. En caso de que alguien no se haya inscrito para la PSU todavía, que ya debería haberse inscrito. Así que le da lo mismo la prueba que va a dar de la de química, creo yo. La que menos materia tiene en cantidad. Ya, creo yo. Así que ya, nos vemos en 10 minutos más los que vamos... No, en 5 minutos más los que vamos a estar en biología. Que estén muy, pero muy bien. Ya. Chau, chau.